preguntado por qué tu bebé llora cada vez que lo subes al auto y empieza el recorrido? ¿Te molestan siempre las etiquetas de la ropa o las costuras no las toleras? ¿Te ha pasado que alguno de tus hijos tenga cierta repulsión a alguno de los alimentos? Hay un término llamado integración sensorial que puede darnos explicación a estas situaciones, donde algunas veces suelen ser algo extremas. Para esto platicaremos con la terapeuta ocupacional Nazaret Mayo, certificada en integración sensorial. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Abriendo Camino con la mamá de Majo. El día de hoy nos acompaña Nazaret Mayo. Bienvenida, terapeuta ocupacional en terapia sensorial. Hola, mucho gusto. Bienvenida. Gracias. ¿Cómo te encuentras, Nazaret? Bien, muy bien, gracias. ¿Tú? También muy bien, muchas gracias. Muy emocionada por este episodio en específico para hablar de la integración sensorial. Primero, platícanos. ¿Quién es Nazaret Mayo? Bueno, Nazaret Mayo es una terapeuta ocupacional. Ajá. Es una carrera que no se conoce mucho aquí en México. Ok. Solo, si no me equivoco, hay carrera universitaria en Toluca y en Ciudad de México. Ok. Y creo que en Puebla también. Uh-huh. Ok. Entonces, somos muy poquitos los terapeutas ocupacionales. Uh-huh. Es una licenciatura. Ok. Yo soy extranjera, yo soy argentina, estudié la carrera allá y hace 20 años que vivo aquí en México. Vine a trabajar a CRIT de Occidente. Ok. Ajá. Y estuve 6 años trabajando ahí, después ya decidí abrir camino porque la integración sensorial es algo que me apasiona mucho y quería ejercer esta parte de mi profesión. Genial, y además como toda, no nada más entiendo que es como una certificación, sino que aparte es la experiencia, o sea, esto se adquiere con la certificación del conocimiento y con la experiencia, ¿no? Con el trayecto que llevas. Creo que muchas de las mamás que hemos buscado terapia sensorial reconocemos el nombre de Nazaret Mayo porque sabemos que eres ahora sí que la top en terapia sensorial. Entonces, a mí me encantaría preguntar esta parte que, bueno, primero, ¿cuántos sentidos tenemos? Porque nosotros nos basamos en 5. Tenemos 8 sentidos. 8 sentidos, que son la vista. La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto. Ajá, y ahí vienen los padrísimos. Y ahora vienen los 3 que les decimos los sentidos ocultos. Okay. Están, pero no sabemos que existen. Okay. Que es el sentido vestibular, que es el sentido del equilibrio, el que nos informa en qué dirección y a qué velocidad nos movemos. Uh-huh. Es el que responsable de nuestras reacciones de equilibrio, de protección, cuando nos tropezamos, por ejemplo. Metemos estas las manos reacciones rápidas Ajá. antes, estas reacciones de equilibrio, y okay. si eso no funcionó, pues estas reacciones de protección, de poner las manos, una caída, de extender las manos. Okay. Después está el sentido propioceptivo. Uh-huh. El sentido propioceptivo es el sentido que nos informa dónde están las partes del cuerpo sin ayuda de la vista. Okay. Es decir, si yo te hiciera a ti cerrar los ojos en este momento y yo, Nazaret, te pongo un brazo así y te digo con el otro haz lo mismo, tú no necesitas abrir los ojos para ver cómo yo te puse este brazo. Sabemos en qué posición está. Ya lo sentiste y lo vas a reproducir. Okay. Los receptores de ese sentido están en ligamentos, tendones y articulaciones. Okay. Y el sentido vestibular y el sentido propioceptivo funcionan juntos. Es decir, que si uno está mal, el otro también va a estar mal. Y estos sentidos son los que nos ayudan a saber dónde está mi cuerpo en el espacio, en la coordinación motora, en todo lo que es la planeación motora, es decir, aprender habilidades motoras nuevas. Entonces, puede haber fallas también en estos 2 sentidos. Y tenemos características como la torpeza motora. Ya. Bueno, y el otro sentido, el octavo, es el sentido interoceptivo. Sí.
Es un sentido que antes no le prestábamos mucha atención, pero ahora sí, hay investigaciones y entonces el sentido interoceptivo es el que nos informa qué está pasando en el interior de nuestro cuerpo. Okay. Por ejemplo, si tengo ganas de hacer pipí, si tengo ganas de hacer popó, si tengo hambre, si tengo sed, si me duele algo. Tiene que ver, por ejemplo, cuando estamos agitados y nos damos cuenta que nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria aumentan. Uh-huh. En el caso de las mujeres, por ejemplo, esto que sabemos que son los síntomas premenstruales o el apetito sexual, tienen que ver con este sentido interoceptivo. Y en muchos niños falla. ¿Y cuál es una de estas características? Por ejemplo, la dificultad para controlar esfínteres. Porque a veces no perciben que su vejiga o su intestino está distendido, está lleno. Como como que dicen, las ganas de ir al baño, ¿no? Exactamente, o a veces cuando la sienten es cuando ya está lleno y cuando ya tienen que ir al baño. Y ya no alcanzan a llegar. Exactamente, no tienen estas sensaciones previas de que mi vejiga o mi intestino se está llenando. Y este sentido también habla de la parte de, por ejemplo, de sentir frío o calor, ¿no? Sí. De que si tengo que usar una chamarra o no tengo que usar una chamarra. El tema más bien sería porque el sentido del tacto es el que detecta el frío. Frío, o si me estoy quemando, calor. Entonces tiene que ver más bien con esto que pasa afuera. Los 5 sentidos que nosotros conocemos nos indican qué es lo que está pasando afuera, en el medio ambiente. Que es como la vista, el oído, puedo percibir los sonidos, puedo percibir en la vista qué es lo que está pasando enfrente de mí, o si estoy probando algo, o si huele algo mal o algo bien, es lo que nos hace captar estos primeros 5 sentidos. Exactamente. Entonces, a ver, tenemos lo que es la integración sensorial, que viene siendo estos 8 sentidos funcionando de manera armónica. De manera adecuada. O sea, la integración sensorial como definición es una función de nuestro sistema nervioso que hace que nosotros podamos recibir la información del ambiente a través de estos 5 sentidos y la información propia de mi cuerpo, de estos 3 sentidos ocultos. Entonces es organizar, procesar en simultáneo esa información que nos está llegando, valga la redundancia, simultáneamente del afuera y del adentro, y poder emitir una respuesta adecuada o adaptada a una exigencia del medio ambiente. Correcto, entonces a ver, ¿qué pasa cuando existe? Porque todo este procesamiento de los sentidos o esta integración la damos por hecho en automático, o sea, creemos que pues sí, lo veo, sí, lo escucho, pero ¿qué pasa cuando existe un problema de integración? ¿Cómo nos damos cuenta que algo no está bien integrado o no está funcionando de manera en conjunto con los demás? Bueno, todos tenemos algo. Todos. Nadie se salva. Yo creo que nadie se salva, pero aprendemos a funcionar con nuestras circunstancias. Pero el problema viene cuando no podemos funcionar o no podemos responder de una manera adecuada a una exigencia o de participar de una manera adecuada en una actividad de la vida diaria. Por ejemplo, la alimentación. Muchos niños tienen rechazo a texturas o sabores de alimento. Que viene siendo como el clásico de que no le gusta por ejemplo, en el caso de Majo en específico, la pasta no la toleraba. O sea, yo le daba y le causaba repulsión. Esto es un tema sensorial, entonces. Es muy posible, sí. Porque, bueno, hablando de Majo, sabemos que Majo tiene un diagnóstico, tiene una condición del espectro autista. Entonces ya sabemos nosotros que como parte de esa condición vienen los problemas sensoriales. O sea, autismo es igual a trastornos del procesamiento sensorial. Pero el niño típico, sin un diagnóstico, sin una condición, o sea, el niño normal, y voy a hablar de normal entre comillas, neurotípico, también puede tener estos trastornos sensoriales y comportarse
cómo se comportan los niños con condición del espectro autista. Ok, oye, eso que mencionas me parece importantísimo mencionar, porque no estamos hablando de que tenga un diagnóstico o que sea autista, sino que necesita un apoyo en la integración sensorial. ¿Cómo se puede presentar un niño que tenga un problema de integración sensorial siendo neurotípico? Que ya dijimos de la cuestión de los alimentos. ¿Qué otras cosas pudiera presentar? Por ejemplo, que no tolere que lo peinen. Vamos a hablar de los hipersensibles. Los hipersensibles son los más conocidos, pero como dije, tenemos también los que sienten menos, los que no registran. Los hiposensibles que le llaman. Sí, ok. es correcto. Entonces, por ejemplo, que no tolere, como ya dije, el corte de cabello, que sea un show, una tortura llevarlo a cortarse el cabello, no toleran las manos sucias, no toleran que le corten las uñas. No toleran ciertas texturas de ropa. Por ejemplo, acabo de tener una entrevista con unos papás que la niña tiene problemas para aceptar nueva ropa o nuevo calzado. Entonces, de su outfit diario son 4 cosas. Claro. Y se quiere poner lo mismo, aunque esté roto, aunque esté sucio, entonces hay... La misma prenda. Exactamente, y tiene, por ejemplo, dentro del mismo problema, cada niño puede manifestarlo diferente, puede tener preferencias a ciertas cosas. Por ejemplo, esta peque tiene que usar 1 o 2 tallas más grandes porque no tolera la ropa apretada. Sí. Pero otro niño con el mismo problema puede preferir la ropa ajustada. Claro. Entonces, ese es el... Cómo se pueden ir presentando ciertas situaciones de integración, problemas de integración sensorial. Fíjate que a mí me pasaba con Mariana, mi grande, que es neurotípica, los jeans no los toleraba. Y todavía le cuestan un poco de trabajo, sin embargo, yo le decía, bueno, ¿qué sientes? Y me decía, mamá, es que queman. Y realmente es porque su forma de sentir la tela en contacto con su piel le causaba una sensación de desagrado importante, pero de llorar, o sea, de por favor quítamelos. Sí, totalmente cierto. Y entonces cualquier niño neurotípico puede presentar problemas de integración sensorial. La integración sensorial también se refiere a cuestiones sociales. Sí. Ok. O sea, puede traer problemas de integración e interacción social. Recuerda que el tacto es el sentido social. Okay. ¿Por qué? Porque es el sentido social, porque das la mano, porque te das un beso, porque te abrazan, y es tacto. Pero entonces, un niño con este trastorno de hipersensibilidad no va a tolerar que invadan su espacio personal. Okay. Entonces, ¿cuáles son las características de un niño neurotípico con este problema? Es que evada, que huya de ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, en lugar de interactuar con los niños de su edad en el recreo, prefiere aislarse. Okay. ¿Por qué? Porque por ejemplo, un deporte o una actividad en el parque del colegio implica que los demás se me acerquen. Claro. Que los demás en algún momento puedan llegar e invadir mi espacio. Su espacio. Claro. O también la otra, el niño con trastornos de la coordinación motora, o sea, son inteligentes y se dan cuenta que ellos no funcionan a la par del resto de los niños. Entonces, por una cuestión de autoestima, de no exponerse o porque se saben que no pueden, prefieren aislarse, prefieren evitar. Ok, y ya ahí sumándole también, esto es cuestiones sociales, pero también puede ser cuestiones de ruido y también prefieren alejarse. Por supuesto, o sea, por ejemplo, es muy típico que yo tenga en estas entrevistas iniciales que tengo con los papás que me digan, no tolera la licuadora, o sale corriendo de la licuadora, pero... O tapa los oídos. O se tapan los oídos, pero este niño también puede tener grados de respuesta, es decir, un niño X puede, cuando su hipersensibilidad a los ruidos es severa, puede salir corriendo, huye, grita, y esto le crea un estallido emocional que a lo mejor tarda 20, 30 minutos en volver a regularse. Ajá.
pero tenemos otro niño con una hipersensibilidad, podríamos decirle, más leve, que simplemente va a huir, va a escuchar el ruido y se retira, se va de la cocina o se tapa los oídos y vuelve cuando ya no está el ruido. O muchas mamás empiezan, anticipan que esto va a pasar, entonces les dicen a los niños, ya hacen estas compensaciones, ¿no? O estas estrategias de decir, bueno, voy a prender la licuadora. Entonces el niño se retira y o estoy listo, y se tapa los oídos, exactamente. ¿no? Estoy listo, ya, activamos la licuadora. También es un tema que en mi casa, en mi caso particular, por Mariana, insisto, mi grande es más hipersensible que María José. O sea, este contraste, sí, lo platico porque se me hace muy chistoso que Mariana es hipersensible a ruidos, a texturas sobre la piel, y María José es completamente hiposensible, todo lo contrario a los sentidos. Y una es neurotípica y la otra es neurodiversa. Entonces, eso no tiene nada que ver en la integración sensorial. No, y por ejemplo, hablando de los comportamientos quizás de María José, que tiene un umbral dolor alto y no registra la información, entonces estos niños son quizás los que dicen los papás, o sea, se da su santo golpe y no llora y no siente. Y ya nada más la encuentro con un chipote gigante en la frente. Entonces estos niños, por ejemplo, tenía un niño que tuve una entrevista con la mamá y el niño se había fracturado. Wow. Y no lloró. Sintió. La mamá se dio cuenta porque lo agarró de la mano y el niño se quejó y cuando lo revisó la mano estaba más hinchada, estaba más inflamada y roja y más caliente. Pero no porque el niño se quejara de dolor. De que en ese momento entonces hicieron placas y el niño estaba con una fisura. Claro, esto puede llegar a niveles graves, o sea, de lastimarse graves. Y, ¿cómo se soluciona? ¿Qué podemos hacer para ayudar o aportar a niños con un problema de integración sensorial? Bueno, gracias a Dios, ahora estos problemas tienen nombre y apellido y se llaman trastornos del procesamiento sensorial. Todo hay que partir de una evaluación, porque así como podemos decir que una persona tiene problemas cardíacos, hay diferentes tipos de problemas cardíacos. En integración sensorial pasa lo mismo. Entonces, hay diferentes tipos de trastornos de procesamiento sensorial y combinación de unos con otros. Entonces, es muy complejo. Es muy complejo, es muy, muy complejo. Y el éxito del tratamiento es saber detectar esta complejidad, porque en base a detectar esta complejidad, es decir, a partir de una muy buena evaluación, va a depender el tratamiento. Entonces se hace es una prueba donde los papás, ¿qué tienen que hacer? ¿O a quién se le hace la prueba? ¿Cómo funciona para determinar el tratamiento? Bueno, esta es mi forma de trabajar, ¿sí? Esta es mi forma de trabajar basado en muchos años de trabajo clínico. Entonces, mi proceso, el de Nazaret Mayo y el de mi centro, es partir de una entrevista con los papás. Una entrevista que tardamos 2 horas, 2 horas y media. Posiblemente previo a esa entrevista existen algo que se llaman perfiles sensoriales, que es un cuestionario que se le da a los papás, a los maestros, dependiendo de la edad del niño, y uno hace mucho análisis y razonamiento clínico de los papás, de lo que contestan los papás. Aparte yo les envío otro cuestionario donde les pregunto los motivos de consulta. ¿Por qué me están buscando? Y cuáles serían los objetivos de los papás. Porque acá no es que yo, Nazaret, me plantee mi objetivo, sino que los objetivos se plantean en conjunto. Esto es un trabajo de equipo. ¿Qué se le está dificultando a la familia? ¿Qué se le está dificultando a ese niño?
Ok, no es como que el mismo plan de trabajo va a ser para el otro niño ni para el otro niño. Se tiene que ser específico a las necesidades de integración sensorial para ese niño. Exactamente. El planteo del tratamiento es en función de las necesidades neurofisiológicas de cada niño. Ok, ahora, ¿se quita? Se mejora. Se mejora. Se mejora bastante. Se mejora muchísimo. ¿Cómo te das cuenta? A través de la participación del niño en estas actividades que en su momento eran catastróficas. Sí, que puede ser desde autolesionarse tal vez. Posiblemente. Llantos desesperados. Por ejemplo, a ver, casos específicos de que las mamás me mandan mensaje y me dicen, Nazaret, mira, y me mandan videos. Y no lo puedo creer, de un peque que era como si lo estuvieran torturando en el corte de cabello, me mandan videos de que el niño está sentadito, súper bien portado y dejándose cortar el cabello. Claro. Ajá. Por ejemplo, los niños selectivos con los alimentos. Me mandan videos del niño comiendo perfectamente. Comiendo perfecto. O mira, Nazaret está participando de la fiesta de cumpleaños, cosa que antes era imposible que ingresaran al área o al lugar o al salón de eventos. Claro, claro. Yo hablando, otra vez me regreso al tema de Majo. Majo empezó sin tolerar la pasta y ahorita come pasta sin ningún problema. Y también antes todos podíamos estar viendo la televisión y ella solo deambulaba y andaba de aquí para allá, y ahorita ya empieza a querer convivir estando sentada o acostada viendo la tele junto con nosotros. Eso es parte de la integración sensorial. Es correcto. Para mí me parecen wow, está pasando, porque hay veces que no encontramos es que ya le puse todas las películas, es que ya le cambié 1000 veces la comida, es que solo quiere comer carne, o es que solo quiere comer frijoles, ¿no? Por llamarlo en específico. Yo creo que si entonces hacemos un tratamiento correcto de integración sensorial, podemos hacer muchísimos avances en todo este lado de la comida, del comportamiento. O sea, es volver a pensar y a mencionar. No hay que fijarnos en su comportamiento, sino qué es lo que está afectando ese comportamiento y qué nos está haciendo que se active esa alarma en ellos, ¿no? Es correcto. Fíjate que acabas de decir algo que quiero hacer mucho hincapié en esto. Uh-huh. Muchos papás vienen referidos de colegios por problemas de comportamiento, uh-huh. ¿Sí? De conducta. De que el niño empuja, de que el niño llora, de que el niño se aleja, que el niño se escapa del salón de clase, uh-huh. Que el niño no participa en el círculo cuando tienen que estar sentados para prestar atención a un cuento. Entonces, acá, si yo trabajo sobre el síntoma, que es el comportamiento, posiblemente vamos a tener avances, pero a veces la causa de ese comportamiento es un problema sensorial. Entonces, lo sensorial puede hacer que estallen estas reacciones emocionales o estos estallidos emocionales o esta irritabilidad, y de ahí viene el problema de comportamiento. Exacto. Pero porque está desencadenado por una cuestión sensorial. Entonces, volviendo al tema de la evaluación, esta entrevista inicial que yo tengo con los papás, tardamos muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque no hay un estudio que yo pueda mandar a hacerles a los papás, un análisis de sangre, una tomografía, etcétera, para ver cómo está su integración sensorial. No, la integración sensorial se observa a través del comportamiento. Claro. Es cómo reacciona a ciertos estímulos. El sistema nervioso central de cada niño a los estímulos. Claro, y aquí es donde a mí me gustaría hacer un paréntesis y voltear a todos como sociedad
y empezar a bajar el juzgar, porque muchas veces juzgamos el comportamiento de los niños, o de que, ay, este niño es muy, el clásico, es muy payasito para comer, o esta mamá no le enseña a comer, o no lo hace que se comporte, etcétera. Tenemos que empezar a tener un poquito más de empatía y voltear a ver, no es que el niño no se quiera comportar, o sea un malcriado, o sea malo para comer, o que no le hayan enseñado a comer, sino que estamos hablando de un tema sensorial. Exactamente, y muchas veces esto repercute en la vida familiar. Claro. ¿Sí? Y en la parte de integración social de estos papás. ¿Por Correcto. qué? Porque hablando de ser juzgados en un ámbito familiar, nunca está el tío, la tía, el abuelo que juzga y claro. que dice que mal educado tienes a tu niño, ¿no? Claro. Entonces, si tú recibes esas críticas cada domingo que vas a comer con tu familia, o siempre están los que opinan. Claro, entonces, eso nunca falta. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿qué vas a optar? O sea, no puedo con mi hijo y claro. Encima que no puedo con mi hijo, y no porque yo no haya puesto límites, sino porque pasa algo más allá del autocontrol del niño y más claro. allá de lo que yo como papá puedo controlar, y decido aislarme. Claro. Decido no ir, decido no salir con mi hijo a restaurantes. Entonces, esta parte de social, para evitar ser juzgados, los papás se aíslan. Claro. Y empiezan a limitar sus interacciones sociales. Y esta yo creo que es la parte importante. Hay personas que no vamos a poder cambiar su forma de pensar, ni de cómo los educaron, ni de dónde vienen, ni de cómo creen que los niños o las personas se deben de comportar. Eso no lo vamos a cambiar, pero a lo mejor sí vamos a empezar a nosotros a comprender que los niños necesitan apoyo en la integración sensorial si hay algo que no nos está funcionando. ¿Cómo podríamos, a lo mejor yo puedo llegar un día con Nazaret Mayo, tocar la puerta y decir, vengo a traer a mi hijo a terapia sensorial, o por qué llego, o qué focos rojos tengo que ver en casa para tocar la puerta de Nazaret Mayo? Bueno, toca la puerta por un montón de cosas, ¿no? Sí, claro. Pero, bueno, que el peque tenga trastornos en el sueño, okay. Que el peque tenga problemas o berrinches a la hora del baño, que no tolere que le pongan shampoo, que el peque que haya problemas a la hora de ponerle la ropa, de ponerle la crema, de claro. Ponerle el bloqueador. Ahí te quiero contar una anécdota de una plática entre mamás que decía, es que yo cada vez que pongo a mi bebé arriba de del portabebé, vaya, dentro del auto, y en cuanto lo pongo e inicia el viaje, es un llorar y llorar y llorar y llorar. Y me decía, chistosísima, porque me decía, ya probé flores de Bach, ya le puse Mozart durante todo el camino, ya cantamos, ya no cantamos, ya quitamos todo, y no encuentro la forma de que pare de llorar. ¿A qué se debe esta parte, por ejemplo? Bueno, puede ser porque ese bebé no tolere el movimiento dado por vestibular. El carro, hablamos de lo vestibular, o puede ser que no tolere el cinturón del portabebé, puede ser táctil. Entonces, hay que ver. Hay que hacer esta prueba, hablar con los papás, observar al bebé, y hablamos de toda esta prueba para generar un tratamiento específico para este bebé. Ahora, ¿necesitas un diagnóstico para empezar una terapia? ¿Un diagnóstico médico? Ajá. No necesariamente. No necesariamente. Okay. Pero, por ejemplo, muchos pediatras me mandan niños porque a los 6-7 meses el niño no tolera la papilla. Okay. Aparte de no tolerar la papilla, es un problema las actividades de higiene con los bebés. Y aparte no duermen. Okay. Entonces
el pediatra detecta estos problemas del ajá. neurodesarrollo y los canalizan con un terapeuta en integración sensorial. Es correcto. Y muchas veces estos bebés con estos trastornos sensoriales pueden tener un retraso en el desarrollo psicomotor. Ok. Es decir, que no alcancen los hitos del desarrollo acorde a la edad que tienen. Claro. Entonces, es muy característico que un niño con problema de alimentación y problemas para alcanzar los hitos motores estén relacionados. Están, sí o están sí. muy relacionados. O sea, esta es la parte donde si no tenemos una buena integración en la cuestión de la comida, a lo mejor va a tener repercusión en el sistema motor. Casi siempre. Vamos a ponerle un 90%, porque no todos los problemas motores están desencadenados por una cuestión sensorial, ¿no? Ok, pero entiendo. Sí se da, la mayoría de las veces sí se da esta combinación. Ok, ahora la pregunta del millón. ¿Cualquier terapeuta ocupacional puede dar esta terapia? No. Ok, ¿qué tiene que tener un terapeuta para dar integración sensorial? Bueno, te cuento un poquito, es largo. Ok. Es largo porque primero tienes que determinar que te gusta trabajar con niños. Okay. Y que tienes la vocación de trabajar con niños. Okay. Porque así como está el médico general, está el médico pediatra, está el médico neurólogo, está el médico ortopedista, en la terapia ocupacional pasa exactamente lo mismo. Ok. Tú te puedes dedicar a adultos, te puedes dedicar a niños. Claro, no nada más es la paciencia, es querer trabajar con niños. Exactamente, y con niños, y puedes dedicarte a trabajar pura y exclusivamente con niños neurotípicos. Okay. O trabajar con diversidad. Correcto. Entonces, dependiendo del área en la que tú te quieras desempeñar laboralmente, pues hay certificaciones. Entonces, una de ellas es la certificación en integración sensorial, que es larga porque tienes varios módulos. Tienes, por ejemplo, un módulo introductorio, tienes otro módulo de evaluación, tienes otro módulo de tratamiento, después tienes los módulos de especialización. ¿Cuánto dura de estos módulos? 2 años. 2 años. 2 años. Cualquiera lo puede hacer en el sentido es fácil llegar a ella. ¿Es económica? ¿No es económica? No, no es económica. No es económica. No es económica. Estamos hablando más o menos de unos 85 a 100 mil pesos la certificación. Wow, pesos mexicanos. Pesos mexicanos, sí. Ok. Más dejar de trabajar para ir a tomar la certificación. Ok. Y después Ajá. Necesitas equipo. Claro, porque hay que trabajar con equipo, por supuesto. Exactamente. No puedes nada más hacer un cuarto y ahí empezar a trabajar. Necesitas colchonetas, columpios, por mencionar solo unas cosas. Sí, y no es un columpio, necesitas diversidad de columpios, muchos, claro. Porque cada columpio trabaja una parte distinta. Ajá, exactamente. Ok, y yo llego un día y aquí dice terapia sensorial. Yo entro y pregunto informes y todo muy feliz. ¿Cómo puedo asegurarme de que ese centro de terapia sensorial está adecuado a poderle dar el tratamiento a mi bebé o a mi hijo? Bueno, la gente que estamos certificadas, te puedes buscar en el Instituto de Terapia Ocupacional, ahí están las personas que están certificadas por zona del país, y hay un número de certificación que te dan tu nombre con un número de certificación. Y después en la Asociación Mexicana de Integración Sensorial, también, AMIS, también puedes dirigirte a ellos y buscar quiénes son las personas que están certificadas en tu lugar en tu lugar de residencia. Y si yo acudo, o si yo ya, ahorita ya en la actualidad ya estoy en un centro de terapia sensorial, ¿puedo voltear con mi terapeuta y decir, oye, me da la curiosidad, quiero saber si tienes tu certificación? ¿O nada más es buscarlo por medio de...? Lo puedes buscar ahí o le puedes preguntar directamente
que te muestre su certificación. Su certificación. Ahora, yo creo que por lo mismo de que no tiene este alcance, de que cualquiera puede certificarse, ¿cómo puede funcionar un centro de terapia sensorial? Bueno, te cuento mi experiencia. Ajá. Yo llegué a atender 15 pacientes por día. Wow, es muchísimo. Porque en su momento era la única que estaba certificada en Guadalajara. Okay. Te digo, hace más de 18 años, 15, 18 años. Okay. Y con esto de decir, bueno, yo soy la única que puedo trabajar, trabajaba, pero ese trabajar era limitado el número de familias a las cuales yo podía ayudar, porque esto es un tratamiento de por lo menos 2 a 3 veces por semana. Claro. Entonces no podía, no me daba abasto. Entonces una forma de poder ayudar a más familias es coachear a otros terapeutas. Okay. Porque mucha gente puede tener la voluntad y la vocación de poder trabajar o de querer trabajar con estos niños, pero como yo te dije, la certificación es muy cara y no cualquier terapeuta puede acceder a pagar una certificación. Claro. Entonces, bajo un coacheo, exactamente, puede trabajar la terapia de integración sensorial. Sí, bajo un coacheo, pero no es un coacheo solamente decir, haz esto, no, te tienes que sentar a estudiar, tienes que utilizar tu razonamiento clínico y tienes que estar a cargo de alguien que tenga mucho tiempo trabajando en esto, que te pueda supervisar, que te pueda apoyar, que te pueda, con su experiencia, ayudarte a hacer tu razonamiento clínico. Claro. Porque no es fácil. Integración sensorial no es fácil. Yo tuve la primera certificación que tomé, dije, ¿qué es esto? Dije, me encanta, pero ¿qué es esto? No entendía. Claro. O sea, es muy complejo, es muy, muy complejo. Y después tomé mi segunda certificación y ahí empecé a entender un poco más. Empecé a entender ya después de haber trabajado, de haberlo aplicado, de la experiencia, y tomando mi segunda certificación. Ahora dije, sí, ya sé de qué estamos hablando. Sí, estoy haciendo bien las cosas. Y aparte porque fui autodidacta. Porque yo no tenía alguien que estuviera más arriba que yo y que me pudiera coachear y supervisar. Entonces era investigar y observar. Exactamente, ensayo-error. Claro. Muchas veces me equivoqué. Pero bueno, es parte del aprendizaje. No, y también creo que es muy importante que la experiencia vale muchísimo porque te da como más ejemplos de observación y de ver de qué manera puedes ir ayudando cada vez más y más y más y más a un niño que tiene problemas de integración sensorial. A mí, y está comprobado, es básico, sobre todo, ya lo dijiste, todos tenemos algo y todos lo pudimos a lo mejor manejar o madurar. Hay que ayudar e identificar a las personas o a los niños en específico que no lo logran hacer y que realmente les causa un conflicto en su vida, en el día a día, en la escuela, en los alimentos, en cualquier situación que se presente en su día a día. Es importante. Esta es la razón por la cual están las herramientas, existe el equipo, hay un trabajo de por medio, no es alguien que nada más vas y le pagas, o sea, es alguien que te va a dar un tratamiento específico para la situación que presente tu hijo, si es que tiene alguna situación así. Si alguien te quiere buscar, ¿en dónde te puede encontrar? Bueno, yo trabajo en 2 lugares. El centro pediátrico. En el fraccionamiento Monraz, en calle Aztecas 280. Muy bien. Ahí sí, estamos como intervención temprana. Y después estoy en Neurokinetic por el Hospital Santa María Chapalita. Por ahí estoy. Ahí estoy a cargo, soy la directora del área terapéutica y estoy a cargo de evaluación de los pacientes, supervisión de los terapeutas y coacheo.
No solamente yo hago la evaluación, sino que hay una coordinadora, Tony, María Antonieta, sí, que ella también es la que nos está apoyando también con las valoraciones de los pacientes. Excelente, mucha gente preparada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Creo que este es el primer episodio de varios que vamos a hacer para hablar de integración sensorial, porque es un tema súper extenso y como Nazaret ya lo mencionó, es muy complejo y creo que es muy importante ir hablando de cada parte y de cada cosa. Ahorita fue como englobamos todo en uno solo. Nos da muchísimo, ya nos abre muchísimo el panorama haber platicado contigo. Muchas gracias. Ya saben, si la quieren buscar, les va a estar apareciendo la información para que la puedan contactar y te agradezco mucho que hayas participado con nosotros. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que cada vez que se abre un camino, se abre una oportunidad. Muchas gracias. No, gracias por la invitación, fue un honor. Es tu casa, es tu espacio, el día que gustes volvemos a platicar y todavía de más, porque este tema nos da para más. Gracias. Es un tema que apasiona, a mí me apasiona. Y creo que cada vez que lo ves en tu hijo, quieres saber más para poder apoyarlo cada vez más. Entonces, sí, y ver los logros. Exacto. Ver los logros. Exacto. O sea, como estos papás que vienen desesperados y después viene el relax y decir, mi hijo lo logró. Y lo estamos no creía. Claro, no y creía. como papás lo estamos haciendo bien. Uh-huh, exacto. Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias.